Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 2 de mayo del año 2017. Ya está conmigo Roberto Cañas, analista político y docente universitario. Vamos a hacer un poco un análisis de la coyuntura política en este momento en nuestro país. Qué gusto volver a encontrarnos, Roberto. Bienvenido. Igualmente, Carlos, qué bueno estar en Informa TVX. Gracias a ti por estar con nosotros y tenemos varios tópicos que abordar. Hablaremos un poco del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras y la marcha que se desarrolló ayer en la capital. Vamos a hablar un poco también de la CELAC y lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, que tiene la presidencia pro tempore, y la discusión del caso venezolano, y también vamos a hablar un poco del sindicalismo. Pero de momento iniciemos con la marcha del Día Internacional de los Trabajadores y el discurso presidencial. Y me gustaría retomar algunas de las ideas que brindó ayer el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Brindó algunos aspectos ante la concentración de diferentes trabajadores, empleados de gobierno que se hizo en El Salvador del mundo, y algo que quiero destacar. El primer aspecto y tener tu valoración sobre esto, Roberto. Un discurso previo al 1 de junio en donde el presidente en diferentes momentos de su texto, de su discurso, mencionó estos 8 años de gobierno y sus logros. Parecía como un discurso previo al 1 de junio, cuando ya se va a dar un balance de 3 años de gestión gubernamental. ¿Qué reacciones te merece? Bueno, en primer lugar, es un acontecimiento extraño. La figura que yo puedo usar para darme a entender es como que una persona cumpla años y llega su papá. Entonces el papá es el que parte el cake, el que abre los regalos, el que recibe a los invitados. Entonces es como llama la atención pues que en el día de la fiesta de los trabajadores el protagonismo no lo lleven los secretarios generales de los sindicatos, sino que lo haga el presidente de la República y prácticamente él y sus ministros dominen toda la escena. Eso es verdaderamente sui generis. Lo que uno espera, y en todas partes del mundo es así, que el protagonismo lo llevan los dirigentes de los trabajadores, y en dado caso que llegara algún funcionario del gobierno, pues este se encuentra sentado a lo mejor en algún lugar particular del montaje que se haga del acto, y al finalizar el discurso principal del máximo dirigente de los trabajadores, este se levanta y le entrega un pliego petitorio, digamos. Pues aquí parece que fue totalmente al revés. Un discurso dominante del presidente de la República, en el cual se ahondó en la polarización, se dio la confrontación también estéril, planteo yo, porque no redunda en soluciones a los problemas del país, y era notorio que cuando tú caminabas alrededor del monumento del Salvador del mundo, habían cantidades importantes de buses de diferentes departamentos que se habían encargado de traer personas que participaban en el acto. Vamos a decir que estas personas estaban conscientes de a qué venían, que estaban motivadas por un objetivo totalmente gremial. Es que esa es la otra historia. Mira, los sindicatos y los trabajadores tienen reivindicaciones gremiales: la defensa del trabajo, los aumentos de salarios, mayores prestaciones, posibilidades de salarios decentes. Eso es lo que uno espera oír en la fiesta de los trabajadores. Aquí, como bien has señalado tú, parecería que era la antesala del informe de 3 años de gobierno. Entonces llama muchísimo la atención ese traslape de protagonismos entre el gobierno y el partido oficial, que también altos representantes del partido de gobierno también se permitieron hacer discursos. Y cuando tú ves, si tú haces una valoración a partir de la cobertura de los medios, no ves, solo parece que hay alguna foto en el que hay un dirigente de los trabajadores que entrega una plataforma de reforma de pensiones. Salvo eso, nadie recoge el discurso de los trabajadores. Generalmente en todas las actividades del 1 de mayo hay una consigna central y hay el discurso central. Entonces, la consigna es como la voz de orden que orienta el esfuerzo principal de la lucha de ese momento. Uno quiere tratar de entender que la consigna central fue: tenemos una propuesta de reforma previsional, y eso es bueno. Hoy hay sobre la mesa 3 propuestas, hay que estudiarla, la que
los trabajadores han presentado y vamos a ver, ellos tienen que tener claro el ejemplo de la prohibición por fuerza de ley de la minería metálica, es harto elocuente, de que si esa propuesta los trabajadores quieren que prosperen, tienen que buscar en el espacio natural de la lucha social, que es la calle, movilizarse para que eso llegue a la asamblea, porque en la asamblea es donde se hace la reforma de la ley de pensiones. Pues al final de cuentas, eso no se ha reformado porque hay un detalle. El pequeño detalle es que el partido gobierno no puede hacer reforma de pensiones porque no tiene los votos. No tiene ni siquiera los votos para una reforma de una ley secundaria, mucho menos, y por eso está en enormes dificultades para emisión de bonos para más deuda soberana. No tiene la llave el partido oficial para más préstamos. Hay 8, 9 préstamos en línea ahí que no tienen la aprobación porque los préstamos necesitan voto de calidad. Roberto, hay un aspecto que quiero aprovechar del discurso del presidente y para eso quiero pedir a producción si puede proyectar en este momento una imagen o un extracto del discurso que el presidente brindó el día de ayer para leerlo textualmente y tener tu reflexión. Algo que me llama la atención de estas ideas que brindó el presidente de la República en su discurso. No sé si tenemos en este momento esa imagen excelente, muchas gracias. Lo leo textualmente. Si ustedes van a permitir, lo dijo el presidente de la República ayer, si ustedes van a permitir que nuevamente el Estado, como descaradamente lo hace el partido Arena, impidiendo que haya una reforma tributaria justa, impidiendo el acceso a ciertos préstamos en la Asamblea Legislativa, porque tienen claro el propósito de golpear las finanzas del gobierno, y no solo golpear las finanzas del gobierno, sino que tengamos dificultades con los programas sociales que tanto han beneficiado a la población. Eso lo tomo un extracto literal del discurso que brindó ayer el presidente de la República en El Salvador del Mundo ante la concentración sobre la marcha del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Pero hay algo que me llama la atención de este extracto, nuevamente algo que tú ya habías mencionado, esta relación o su vínculo con la oposición, con Arena, que no le permite esto, pero se habla también del tema tributario, pero uno se pregunta, bueno, desde que llegó el gobierno probablemente pudieron ser mucho más agresivos y mucho más valientes en las reformas tributarias, no solo en el tema de evasión y elusión, y hacer los mecanismos de reforma que tienen bajo su margen de acción. Obviamente los que son legislativos tenéis que hacer otra correlación de fuerzas, otras negociaciones, pero parece ser que el discurso va encarado a nuevamente echar las responsabilidades a la oposición, pero ¿qué parte de las posibilidades que ellos tenían de hacer, Roberto? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, es un juego de reparto de culpas. El partido gobierno le dice al principal partido de oposición: no se puede resolver el problema de las finanzas públicas porque ustedes no aprueban más deuda, emisión de bonos para deuda soberana, y ustedes no quieren aprobar más préstamos. Entonces, ustedes son los responsables. Y del otro lado de la cara de la moneda es el partido principal de oposición, le dice al gobierno: ustedes son los responsables porque no tienen austeridad, hacen un derroche de los gastos públicos y ustedes son los responsables, tienen dinero, lo que pasa es que no lo emplean bien, son el gobierno que más impuestos ha aprobado. Entonces, el buscar culpables no va a resolver los problemas del país, no va a sacar adelante a El Salvador. Esto está configurando una situación complicada de gobernabilidad. Y hay una cosa en el fondo que está planteada aquí. Para todos los efectos, en junio, cuando el gobierno termine su tercer año, ha terminado sus posibilidades de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. ¿Por qué? Porque las transformaciones de calado profundo se hacen en los primeros años. Y aquí ya vamos a tener, como bien dice el mandatario, 8 años. Entonces, no solamente estamos en la búsqueda de la oportunidad perdida de los primeros 7, sino que cualquiera puede pensar que tenga una experiencia en conocimiento del funcionamiento de los gobiernos, que cuando ya están en los últimos 2 años y en las condiciones de El Salvador, se convierte en un gobierno apaga incendios, bombero, que está enfrentando la emergencia de seguridad, la emergencia de las finanzas públicas, la emergencia ambiental, porque la vulnerabilidad socioambiental del país es tan grande que empieza a temblar y empieza a temblar el país de miedo también de lo grave que puede ser que
pueda existir un sismo mucho más grave de los que hemos tenido. Entonces, es muy difícil para el gobierno. También aparece con fuerza el tema electoral. Es indiscutible que en este discurso del día de ayer, en varios momentos, la discusión es: yo voy a hacer todo lo posible para que Arena no gane, y Arena está haciendo todo lo posible para ganar. Entonces, y uno no entiende, primero porque el momento de la decisión del votante está lejos. Y es cierto que podría pensarse de que hay una ecuación que más o menos está de la siguiente manera. Los partidos que están, porque este es un bipartidismo polarizante, así es el sistema de partidos políticos en el país, lo que cuenta son los dos partidos más grandes. Los otros intentan ser partidos bisagras con grandes dificultades, pero en este bipartidismo polarizante la discusión está de la siguiente manera. El FMLN pues no quiere dejar el gobierno y ya no importa ni lo que le llaman, no se llaman primarias en El Salvador, se llaman internas. Las internas. No importa el mes que tienen los diputados, perdón, los 2 meses de los diputados y el mes que tiene el alcalde, sino esto ya va directamente a lo presidencial. Y eso es un efecto distorsionador que vamos a tener estos 2 años, porque estamos en una, en términos ambientales se dice que hay temporada de ciclones. Aquí estamos en temporada electoral. Por no llamarlo campaña, estamos ya en campaña electoral, faltan 10 meses para el 4 de marzo, y uno se da cuenta que, como se van a traslapar las 2 elecciones, que hablan de precandidatos de un lado, del otro, de ese tipo de internas que realmente no lo son, porque hay como una vía cantada en la cual antes de siquiera realizarse la elección de las primarias ya se sabe que hay candidatos que están ungidos, que tienen la bendición de las cúpulas partidarias y que entonces desnaturalizan la votación interna y el fallo de la Sala de lo Constitucional, que buscaba que hubiera realmente democracia, pues que efectivamente los candidatos que resultaran electos de las llamadas, que no son primarias, sino que internas, así se llaman en El Salvador, fueran aquellos que obtuvieran como el favor, el beneficio de sus militantes. Yo tengo dudas de eso realmente. Roberto, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque tener tu lectura, tu análisis del sindicalismo en el país, el rol de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, para cerrar este tema del 1 de mayo, pero también tener tu apreciación sobre esta reunión extraordinaria de cancilleres que se está haciendo en nuestro país ante el escenario político en Venezuela en el marco de la CELAC. De momento, permítanos una pausa, volvemos en minutos. Continuamos en el segmento de entrevista. En esta oportunidad me acompaña Roberto Cañas, analista político, firmante de los acuerdos de paz y docente universitaria. Estamos hablando un poco de un análisis de la coyuntura política en nuestro país. Y me gustaría que en estos primeros momentos de este segundo bloque, Roberto, hagamos una lectura, un análisis del sindicalismo salvadoreño, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y su capacidad de ser beligerantes o no lo son, o sea, hay afinidad político-partidaria, que creo que es un aspecto a tener en cuenta. El día de ayer estuvo con nosotros Marta Saldaña de FEACIES y quiero aprovecharme de una cápsula de un espacio de la entrevista de ayer para que lo puedas ver tú y nuestros amigos y amigas de la audiencia y tener una reflexión sobre esto. ¿Cuál es la opinión que tenía Marta Saldaña si el FMLN representaba a la clase trabajadora y si a criterio de ella, cuál es el vínculo que puede existir entre partidos políticos y el sindicalismo y las expresiones organizadas de los sindicatos y de los gremios? De momento los invito a ver ese clip de la entrevista y regresamos con los análisis de Roberto Cañas. Ahora, me gustaría tener su punto de vista como sindicalista. ¿Usted considera, Marta, que el gobierno del FMLN representa los intereses de la clase trabajadora actualmente? Bueno, hoy por hoy sí es muy importante, nosotros lo reconocemos como un aliado fundamental para la clase trabajadora, ya sea en el órgano ejecutivo, ¿verdad? En el legislativo, han sido protagonistas de muchas reformas que el sector laboral ha presentado y creo que hoy por hoy siguen siendo fuertes aliados, fuertes protagonistas precisamente para lograr esas transformaciones que necesitamos en este país. Bueno, definitivamente hay diversos pensamientos, ¿verdad? Y en la lógica de digamos, del respeto
¿verdad? A los temas ideológicos, a nuestros métodos de trabajo. Cada organización es libre y autónoma, ¿verdad?, de marchar y sentirse agrupado con cualquier partido político, ¿verdad? Claro, nosotros estamos muy convencidos y convencidas de que el FMLN hoy por hoy sigue garantizando esos intereses para la clase trabajadora y lo vamos a seguir acompañando cuando y siempre también él siga acompañando nuestros intereses y también marche a la par de las reivindicaciones que como clase trabajadora nosotros les presentamos. Ahí teníamos entonces declaraciones de Marta Saldaña de FEACIES y nos hablaba sobre este punto de la relación como aliado, lo utilizó, la palabra que utilizó Marta entre el FMLN y los sindicatos. Y quiero aprovechar, Roberto, para preguntarte esto, y no desde el campo teórico que puede generar una discusión muy amplia, pero si somos más prácticos, ¿quiénes configuran la clase trabajadora en El Salvador actualmente, Roberto? Bueno, clase trabajadora además tiene, ni modo hay que hacer planteamientos teóricos porque no es quizás el concepto más adecuado, clase trabajadora, pero así se le llama. Vamos a ver, trabajador es todo aquel que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Entonces, para todos los efectos, la inmensa mayoría de los salvadoreños somos trabajadores. No nos queda de otra, no tenemos propiedad de los medios de producción y nos toca vender nuestras energías físicas, mentales o ambas a alguien que es nuestro empleador. Más allá de eso, hay que diferenciar formas de lucha, formas de organización. Los trabajadores tienen una forma de organización que se llama sindicato y tienen una forma de lucha que es gremial, que puede tener distintas expresiones, huelgas, manifestaciones, plantones, negociaciones como expresión de conquistar contratos colectivos. Los partidos tienen una, tú lo sabes igual que yo, pues que tienen una intencionalidad de llegar al gobierno y a partir de su presencia en el gobierno transformar el país. Entonces, yo la apreciación que tengo es de un movimiento social en general que no esté en un periodo de ascenso. Los movimientos sociales tienen momentos de auge y de descenso de la lucha. No estamos en el momento de las marchas blancas en contra de la privatización de la salud, donde tú veías una cantidad importante, masiva, de trabajadores en la calle, médicos, miembros del Seguro Social, enfermeras. Era verdaderamente impresionante ver al médico que te atendía con su gabacha manifestándose en la calle. Hoy estamos en presencia de un movimiento de trabajadores dividido, y como la división es factor de debilidad, hay que decirlo con toda claridad, es un movimiento de trabajadores débil, disperso, sin con muy poca formación. Algo que está ausente en la vida sindical es la escuela de formación social, política, gremial. Tú te das cuenta, pero muy rápidamente, que cuando hay discusiones entre dirigentes sindicales, muy rápidamente empiezan con las descalificaciones, con los insultos, y no pueden sostener un debate serio con planteamientos sólidos durante mucho tiempo. Entonces, esa es como la radiografía del movimiento que se notó con mucha claridad ayer, dos marchas, por resumirlo, pues. Una que tuvo su concentración allá en el Boulevard Constitución y la de la marcha y que tuvo su final en el Monumento al Salvador del Mundo. Es un movimiento social dividido, con poco músculo para hacer prevalecer sus posiciones y que uno puede entender el vínculo de organización social con organización política, pero una cosa es el vínculo y otra cosa es la supeditación. Sí. Y está bien que existe esa relación y verdaderamente quien se debe poner al servicio de alguien es el movimiento político, porque esa es como la correa de transmisión. Lo que hacen los políticos en la Asamblea Legislativa o en la Presidencia, en el Ejecutivo, es ser representante de los intereses de quienes votaron por ellos cuando son funcionarios, los intereses generales de la nación. Pero si los trabajadores votaron, supongamos que la gran mayoría por el partido que actualmente está en el gobierno, pues el gobierno lo único que es un canal, una correa de transmisión para hacer posible que los intereses
los problemas, los sentimientos de los trabajadores puedan encontrar eco. Yo lo que veo es que hay como una relación muy cercana el día de la celebración del 1 de mayo y una separación casi absoluta el resto de días del año. Y que cuando los trabajadores llegan a querer hablar con el presidente y lo hacen en el espacio de su lucha social, que es la calle, al acercarse a la feria internacional, lo que se encuentran es un batallón de la humo con alambre de púas que no permite, en el mejor de los casos, que posibilitan una delegación pequeña que entre a casa presidencial. Yo no estoy tan seguro que el nexo, el vínculo sea fluido entre órgano ejecutivo y sectores del movimiento laboral. Hiciste una mención interesante, Roberto, que quiero profundizar. Tú mencionaste hace unos minutos que no estábamos en la coyuntura o en los contextos, por ejemplo, de las marchas blancas, en donde el nivel de activación, de movilización social era evidente. Médicos, sindicalistas y al unísono tenían muy claro cuál era la consigna: evitar la privatización de los servicios de salud. Y tienen que haber esos aspectos generadores. Pero vos en este momento, Roberto, ves en el año 2017 coyunturas que muevan esa expresión sindicalizada. Hay temas o hay razones por las cuales hacerlo, pero ves reacciones de la gente respecto a esto, porque la preocupación es que la marcha del día de ayer movió el gobierno con ciertos empleados públicos a cierto lugar para en son de su agenda, pero es decir, si la clase trabajadora y la gente tiene otras demandas muy concretas y muy claras, ¿por qué no movilizarse con esa fuerza, con ese músculo que tú mencionabas? ¿Qué pasa? Que no se ve. Es decir, los sindicatos, cuando ves a nivel de empresa, sea empresa pública o privada, no ves un sindicato. Si puedo mencionar casos específicos para que se pueda ilustrar esto. Seguro Social. En el Seguro Social hay por lo menos 5 o 6 sindicatos. En el sector de maestros, en el gremio magisterial, hay otros tantos, 4 o 5 bases magisteriales, Andes 21 de junio, Cimeduco. Sí. Entonces, ni juntos metidos en una licuadora sacás uno que verdaderamente sea el fiel representante de los intereses de los trabajadores. Sí. Verdaderamente, y es triste porque cuando uno revisa las jornadas, por decirlo de los antecedentes más recientes, las huelgas magisteriales del 68, 69, de Andes 21 de junio. Y además hay que entenderlo, el alma mater, pues, la madre nutricia de la lucha política y política militar es el movimiento social. Sin un extraordinario desarrollo de la lucha campesina en la Federación Cristiana de Campesinas, FECAS, sin una extraordinaria lucha de los obreros en Fenastras, en Estecel, la lucha del movimiento estudiantil universitario y de secundaria, no es posible entender el surgimiento ni de la lucha armada, ni del FMLN histórico, ni de este FMLN. Entonces, yo pensaría que están como trastocados los papeles. Es decir, sorprende que una dirigente sindical venga como a ponerse en una situación de dependencia, de sumisión al movimiento político. Sí. Son dos cosas, formas de organización, formas de lucha diferentes. Sí deben de tener un vínculo, pero no está muy clara la cuestión. Es triste porque el movimiento social en El Salvador tiene una tradición de lucha extraordinaria, fantástica, cuando tú la revisas en el pasado, y los actuales no le hacen honor a esa tradición de lucha. Yo así lo percibo. Roberto, estamos por cerrar la entrevista. Quiero aprovechar estos 3 minutos que nos restan para preguntarte esto, el último tema de la CELAC. Este día, en la mañana, se está desarrollando una reunión extraordinaria de cancilleres de América Latina para ver el tema de Venezuela por solicitud de la Cancillería venezolana ante la presidencia pro tempore que en este momento lo tiene El Salvador. Y una de las menciones que ha hecho el canciller de la República, Hugo Martínez, y el mismo presidente de la República es el hecho de que la apuesta del gobierno es el diálogo entre las partes y que El Salvador se ha considerado también por su capacidad de consensos y acuerdos ante estos escenarios. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto, considerando también de que no ha existido capacidad de establecer consensos entre la oposición, en este caso el Partido Arena, y el gobierno para tener acuerdos fundamentales en la reforma fiscal en este país? ¿Ves vos como un ejemplo claro para hablar sobre lo que se está pasando en Venezuela, una situación crítica a nivel político y económico? A ver, la CELAC fue concebida por dirigentes y liderazgos muy fuertes de América Latina que ya no están.
Es decir, es con la impronta de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de los Kirchner, de Lula, del mismo Rafael Correa, cuando la correlación de fuerzas a nivel de Latinoamérica estaba muy inclinada a la izquierda, que surge la idea de crear esta instancia, la CELAC, para convertirla en el alter ego de la OEA. No hubo como total maduración de condiciones para decir de una vez por todas, CELAC es el sustituto o la sustituta de la OEA, porque no había correlación, pero sí se plantó con mucha fuerza en ese momento. Hoy estamos en otra circunstancia. El liderazgo latinoamericano del gobierno salvadoreño, hay que decirlo con todas sus letras, es muy débil. Es decir, no es lo mismo que convocase la Venezuela de Hugo Chávez, pues, y él al frente articulando con Lula, con los Kirchner, una reunión de la CELAC. Es muy débil, no sé hasta qué punto la representatividad de la reunión de San Salvador hoy tenga peso. Es muy difícil después de 30 días de manifestaciones en Caracas y en todo Venezuela, ni siquiera el Papa, que son líderes de peso pesado a nivel mundial, que ha ofertado su disposición pues para ser un mediador, ha sido aceptado todavía por las partes en Venezuela, no es buen oficiante y ahí estamos hablando de pesos pesados del liderazgo a nivel mundial. El Papa no ha logrado que cobre eco su propuesta. Yo tengo muy pocas expectativas de que como resultante de esta reunión de San Salvador pueda salir lo que necesita Venezuela, que se llama solución político negociada. No hay otra para ganar gobernabilidad, para que la gobernanza en Venezuela pueda darse, no hay otra manera que sea la solución político negociada. Perfecto, Roberto. Ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Igualmente por invitarme aquí a Informa en TVX. Gracias a Roberto por habernos acompañado y brindarnos un análisis de la coyuntura política en nuestro país. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos.